Isaías capítulo 1, verso 10 y 11. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Dice el 11, se hace una pregunta: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y dice el mismo Dios, iglesia: hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Iglesia de Dios, diga gloria a Dios y tome asiento. No se siente en la alabanza. Y vamos a empezar esta mañana. Iglesia de Dios, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que se llama, y le he puesto como título con la dirección del Señor, el tema de hoy se llama hastiado estoy. Iglesia, hastiado estoy. Hoy vamos a ver, iglesia, a profundidad qué significa esta palabra. Iglesia de Dios, solo para hacer una aclaración, muchos de nosotros en el lenguaje, en el español que hablamos acá en Costa Rica, el castellano que se habla acá, tenemos como similitud o como sinónimo de la palabra hastiado. Siempre he escuchado, y muchas veces yo también lo dije, en lugar de decir hastiado, muchos de nosotros decimos asqueado, ¿verdad? Estoy asqueado de esto, que eso es un sinónimo que ahorita lo vamos a ver. La palabra correcta, iglesia, por eso estamos aquí para enseñar, estamos aquí para aprender todos, gloria a Dios, es hastiado, con H al inicio, hastiado. Y la predicación de hoy es hastiado estoy. Iglesia de Dios, antes de empezar, quiero decirles, se conoce como sinónimo toda aquella palabra similar que significan lo mismo, pero tienen una escritura diferente. O sea, se escriben diferente, pero significan lo mismo. Iglesia, la palabra hastiar tiene varios sinónimos. El primero de ellos es disgustar. Y dice así: disgustar, fastidiar, cansar, hartar, aburrir y repugnar. Iglesia de Dios, el mismo Dios en el verso 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Dice: hastiado estoy de los holocaustos. O sea, el mismo Dios dice: estoy disgustado, estoy fastidiado, estoy cansado, estoy harto, estoy aburrido y estoy repugnado de todos los sacrificios que me ofrecen. Palabra de Isaías, por medio de Isaías, de Dios, por medio del profeta Isaías, al pueblo de Dios. Y le dice el Señor, le hace una pregunta por medio de Isaías y le dice: ¿para qué me sirve todo? Me tienen cansado, me tienen harto, me tienen aburrido, ya no lo soporto. Ya no soporto lo que me dan en la tierra. No por algo dice su palabra que nos va a vomitar, o va a vomitar al pueblo tibio de su boca, porque lo tienen con náuseas. Iglesia de Dios, las iglesias de hoy en día, pueblo de Dios y todo aquel que me escucha, las iglesias de hoy le ofrecen sacrificios. No hayan que hacerle un templo ya. Ya los templos no parecen templos, iglesia, parecen un salón de baile, parecen una discoteca, ya no saben qué hacerle. Iglesia, hastiado estoy, dice Dios, estoy harto. Iglesia,
Esta mañana le voy a contar acerca de 2 sueños más adelante. Iglesia, Dios está al tope. Al tope. Dios ya no aguanta. Está hastiado, está harto, está aburrido, está repugnado. Ya no sabe qué hacer con la humanidad de acá. Ya no sabe dónde ponerla, ya no sabe qué hacerle. Iglesia de Dios, y quebrantado mi corazón, ya no sabe ni qué, tan siquiera qué cosa darle para que se queden contentos. Iglesia, ya Dios no sabe cómo chinearnos más. Ya Dios lo ha hecho de 1001 manera. No nos bastó con que mandara a su único hijo a morir por nosotros. Se ha cansado de colmarlos de bendiciones. Iglesia de Dios, y el pueblo de Dios continúa siendo un malagradecido con Dios. Hastiado estoy, dice, de todos los holocaustos. Me tienen harto. Iglesia de Dios, si a usted esto no lo quiebra, iglesia, dice: hastiado estoy de holocaustos, de carneros, deseos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Iglesia de Dios, las iglesias hoy por hoy, mi amado hermano, ya no hayan ni qué hacerle más al templo para que se vea hermoso, iglesia. Y lo que no saben es que muchas iglesias de las que hay hoy en día, por no decir que la mayoría, iglesia de Dios, están reinando como quedó Saúl reinando un tiempo, pero sin la presencia de Dios. Iglesia, templos hechos por manos de hombres, llenos de buenos músicos, llenos de buenos predicadores, llenos de buenos instrumentos, llenos de buenos altares, llenos de buenas cosas lujosas en el templo. Iglesia, butacas, y todo lo que no saben es que pueden estar todas esas butacas vacías, iglesia, o llenas, como ustedes quieran, pero ni tan siquiera el Espíritu Santo de Dios se ha dignado a sentarse en una sola de esas. Iglesia de Dios, dice su palabra que el pueblo de Dios clamaba. Dice, pero su corazón estaba lejos de él. Iglesia, de labios me honran, dice su palabra, pero su corazón está lejos de mí. Iglesia, Dios está al tope. Que se le quede esto en la mente. Dios está al límite, al tope. Pero usted sabe qué tiene que suceder para que la palabra hastiado el Señor la utilice, iglesia. La palabra hastiado es sinónimo, como le dije, de todas estas. Pero lo más importante es por qué se usa la palabra hastiado. ¿Por qué el Señor no usa me tienen repudiado, fastidiado, cansado, harto? Sino que dice hastiado. La única palabra, este hastiado, se utiliza solamente cuando la situación que se está dando es repetitiva en una cantidad de veces indefinida. Iglesia de Dios, por eso el Señor no puso a Isaías a escribir me tienen cansado de todo esto, sino que le dijo hastiado estoy. O sea, es tanto lo que el pueblo del Señor quiere darme, que ellos dicen que quieren darme, pero ya me tienen, ya ha sido tantas que ni tan siquiera hay cómo contarlas, iglesia. Y en el mundo nunca se me olvida que había una persona del mundo, de la religión popular, que siempre decía, pero ¿qué importa? Peco, rezo y empato. Y el cristiano es peco, oro y empato con Dios. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios es un partido de fútbol para que lo empate?
Iglesia de Dios, Dios siempre gana, porque dice su palabra que en Él tenemos segura la victoria. El Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden empatar. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Iglesia, pero hastiado estoy, dice Jehová de los ejércitos. Me tienen ya harto. El verso 12, iglesia, en el 1:12, vamos a continuar, dice: ¿quién? Se vuelve a hacer otra pregunta al Señor: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Se hace una pregunta, iglesia de Dios, ¿usted sabe qué significa hollar? Iglesia, pisotear. Iglesia de Dios, entonces el mismo Dios dice: ¿quién demanda esto vosotros de vuestras manos? O sea, ¿quién les dice que hagan esto? Cuando vienen a presentarse de mí, lo único que están haciendo es pisoteando mi casa. Están pisoteando mi casa, están pisoteando mi nombre y están pisoteando el evangelio de Dios. Lo están torciendo, lo tienen tergiversado, ya no saben cómo acomodarlo. Iglesia, nosotros no podemos caber. Ayer nos enseñaban en Volcán, nosotros no podemos caber con las costumbres babilónicas. Iglesia, no podemos estar en Babilonia con el pie izquierdo y en Israel con el pie derecho. No es posible. Iglesia, en línea media con un pie en el norte y otro pie en el sur, celebrando ciertas cosas de Babilonia, pero soy en Israel. Iglesia de Dios, cuidado, porque usted lo que puede estar haciendo es diciéndole a Cristo: gracias, Cristo, por la sangre que dejaste derramada, ese camino de sangre hasta la última gota. Gracias por esa sangre. Muchas gracias, Señor. Aquí la estoy pisoteando. Gracias. Gracias por dejarme un camino para poder hollar, pisotear tus atrios. Iglesia de Dios, como si fuera cualquier cosa. Como si la casa del Señor fuera cualquier cosa. Dice: están pisoteando mis atrios. Y el verso 13, iglesia de Dios, dice así: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Iglesia, la palabra iniquidad significa perversidad y maldad. Iglesia, entonces el mismo Dios dice: no me traigan más vana ofrenda. ¿De qué? No me sigan trayendo cosa mala. El incienso me es abominación, me tiene ya al tope, me tiene limitado ya. Luna nueva y día de reposo, dice: el convocar asamblea, lo que todo el mundo ahí hace, campañas de sanidad, campañas de milagros, campañas para una cosa, para la otra. Y lo único que dice su palabra también en Isaías, que son todos perros mudos, dice su palabra. Que lo único que buscan es su propio goce, su propio bien, para llenarse la bolsa de dinero. Iglesia, campañas de sanidad y milagros, ¿para qué? Lo único que hay ahí, iglesia de Dios, no voy a decir que en todas, pero es una gran mayoría que eso se hace solamente, iglesia, para exhibicionismos. Iglesia, dice Isaías, el convocar asambleas. El convocar asambleas, dice: no lo puedo sufrir, ya no puedo con esto, dice Dios. Y son iniquidad, o sea, son maldad, son perversas vuestras fiestas solemnes. Iglesia de Dios, altares adornados con idolatría hacia la patria. Iglesia de Dios, altares adornados con
luces de Navidad, iglesia de Dios, con árboles de Navidad. Lo he visto, iglesia. Iglesias que se dicen llamar cristianas y reciben y aceptan la Semana Santa del Señor y hacen un simulacro de la crucifixión de Jesucristo. ¿Quién le ha dicho a usted que eso está aquí en la Biblia, que se tiene que hacer? La Biblia a mí me habla y el apóstol Pablo me dice, así como fue enseñado la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Iglesia de Dios nos manda a celebrar única y exclusivamente la cena del Señor, a conmemorar la iglesia. Pero el pueblo de Dios celebra hasta el día del perro ahí en la iglesia. Ya no saben qué inventar, iglesia. Vuestras fiestas solemnes son perversidad, son malas y me tienen harto, hastiado estoy. Dice el verso 15, iglesia, el verso 14, perdón. Dice así: vuestras lunas nuevas y vuestras otra vez fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Y aquí sí le dice: cansado estoy de soportarlas, iglesia. Dios está cansado de que todos los domingos el pueblo de Dios llegue aquí, entre por esa puerta y salga, venga, llegue, alabe, entre comillas, se le salgan 2 lágrimas, cruce esa puerta y cuando se monta el carro sigue siendo el mismo. Cansado estoy, dice Jehová de los ejércitos. Ya no puedo soportar esto. Iglesia, usted sabe que son gravosas. Dice: molestas, pesadas e intolerantes. Le dice que todas estas fiestas solemnes, y las fiestas solemnes dice que las tiene aborrecidas el alma de Dios. Y dice: me son gravosas, o sea, me son molestas, pesadas, ya no las tolero. Por eso dice que está cansado de soportarlas. Iglesia de Dios, ¿usted cree que Dios ocupa lujos? ¿Usted cree que Dios ocupa un altar con luces? ¿Usted cree que Dios ocupa que usted tenga un equipo de sonido que valga 10 millones de colones, iglesia de Dios? La Biblia dice que ni aún el Hijo del Hombre, aún las aves del cielo tienen sus nidos y las zorras sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Iglesia, ¿usted cree que a Dios le importaba? A Dios no le importaba nada de este mundo, ninguna riqueza. No por algo, iglesia, la mujer sunamita le hizo una habitación a Eliseo para que morara. Iglesia de Dios, casi le puedo decir que eso no era nada de lujoso, pero ella le hizo habitación, como lo vimos hace un tiempo en una predicación del cuarto de guerra. Gloria a Dios. Iglesia, y el verso 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo, dice Jehová de los ejércitos, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Iglesia de Dios, yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. Hay algo importante acá. No me conteste la pregunta, contéstela en su corazón. ¿Se ha preguntado usted, iglesia, por qué muchas de nuestras oraciones no han tenido respuesta? Iglesia de Dios, ¿por qué muchas de nuestras oraciones no hemos tenido respuesta? Se lo vuelvo a leer y analícelo. Cuando extendáis vuestras manos, iglesia,
Cuando usted levante las manos y le diga: Señor, aquí estoy, ayúdame, dice Jehová: yo esconderé de ti mis ojos. Y así mismo dice: cuando multiplique la oración, yo no oiré. Iglesia, a veces le pedimos lunes por una cosa, martes por la otra, miércoles por la otra, y nos vamos toda la semana, todo el mes y hasta todo el año, iglesia. Todo esto, estas vanas repeticiones, tienen a Dios harto, tienen a Dios hastiado. Iglesia, ¿por qué las oraciones del pueblo de Dios no son respondidas? Y con eso no le digo que Dios tiene que responder todas las oraciones, porque muchas veces responde sí, pero muchas veces responde no. Al mismo Jesús le fue denegada la oración que hizo en el Getsemaní. No le pasaron de él la copa. El Padre se la negó, iglesia. Pero le garantizo que según las Escrituras, Jesús lo primero que le dijo fue que le pasara de él la copa. Pero dice la palabra en Eclesiastés 7:1, si no me equivoco, que es mejor el fin del negocio que el inicio. Iglesia de Dios, y ayer lo víamos, el día de la muerte que el día del nacimiento. Iglesia, entonces, ¿qué está pasando con las oraciones del pueblo de Dios? ¿Qué se hacen? Iglesia, la Biblia dice que Daniel oró durante 3 semanas y la oración, cuando él llegó y se le dio respuesta a Daniel, le dijo: tu oración desde el primer día ha sido escuchada, pero las potestades, el príncipe de Persia era el que la tenía tapada, la estaba sosteniendo, estaba haciendo fuerza para que no llegara al cielo. Ha sido sostenida de una opresión. El príncipe de Persia le ha estado tapando, pero le llegó el momento. Daniel, tu oración subió como incienso delante de mí y ha sido escuchada. No se canse de pedirle a Dios, iglesia. Solo pídale con una dirección correcta. Con una dirección correcta. ¿Qué hubiera pasado si a las 2 semanas Daniel se detiene? El príncipe de Persia se come esa oración y no la deja subir al cielo. Desde el día 1 dice su palabra que la oración fue escuchada, pero no había subido al cielo. ¿Usted cree que Dios no escucha todo lo que usted le pide? Claro que lo escucha. Y lo peor es que lo escucha y ¿sabe qué dice? Vanas repeticiones son. Vanas repeticiones. Un rezo evangélico. Iglesia de Dios, esto es serio. Pedimos por la casa, pedimos por la economía, pedimos por la familia, pedimos por la salud. Y guárdanos, Señor, y por el trabajo. Y si estamos enfermos, por la enfermedad. Iglesia de Dios, ¿y qué pasa con los enfermos? ¿Qué pasa con los encarcelados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las almas que se están perdiendo? Amor al prójimo es lo que nos hace falta. ¿Qué pasa? Aquí no vemos nada, iglesia de Dios. La tierra está gimiendo. La tierra está gimiendo. ¿Qué pasa con España, con Honduras, con todos estos países? Inclusive con Guanacaste, con Parrita, con todos estos lados que la gente lo perdió todo. ¿Dónde están las oraciones del pueblo de Dios? No, pero es que hacemos como el repollo, solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro. Iglesia de Dios, despertémonos. Solo enrollamos para adentro y solo yo y mi casa. ¿Y la oración del prójimo qué? El amor al prójimo, ¿para cuándo? Tuvimos cantidad de enseñanzas hace domingos para atrás de esto. Iglesia de Dios, hay algo importante, y es que mucha gente dice:
y vive escudada en el Salmo 103:8. Y solo eso repiten. Pero es que dice: misericordioso, dice el Salmo, y clemente es Jehová de los ejércitos, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero ¿en qué parte de ese Salmo 103 verso 8 me dice a mí que Jehová de los ejércitos no le va a dar ira? Le dice que es tardo, pero no le quita la ira de Dios. Grande en misericordia eres tú, Señor. Por eso hago lo que me venga en gana. Porque como tú conoces mi corazón y sabes que te amo, y yo me aferro a tu palabra. Salmo 103 verso 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y sigo en el peco, oro y empato. Y sigo jugando con Dios. Un pie en el infierno lunes, un pie en el cielo martes. Sigo jugando con Dios como si fuera un juguete de un niño, que cuando lo quiere lo usa y cuando no lo bota. Ahí le traen otro nuevo, no importa, ya el viejo quedó allá guardado. Iglesia de Dios, déjeme decirle algo. Leamos el verso 1:4. Capítulo 1 verso 4 dice: oh gente, o sea nosotros, todo el mundo en este momento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Iglesia de Dios, cuidado con provocar a ira el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le voy a dar solo dos ejemplos rápidos y fáciles. Iglesia de Dios, cuide mucho su lengua con la mentira. ¿Cuántos mentirosos, hablaba yo con mi madre ayer en la tarde, cuántos mentirosos han pasado por los relatos de la Biblia? ¿Cuántos? Y Dios les ha tenido gran misericordia y los ha perdonado, los ha restaurado. Iglesia de Dios, porque dice que es grande en misericordia, tardo para la ira, dice el Salmo. Pero iglesia de Dios, no se juegue el chance de pasarse el límite. Ananías y Zafira se jugaron el chance y con una mentiritita cayeron muertos delante de los apóstoles. Los tuvieron que sacar como un perro muerto. Los arrastraron, los jalaron. Iglesia, ¿qué le hace creer que porque Dios sea lento para la ira, no le va a dar ira con usted por una mentira y lo fulmine? Iglesia de Dios, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, se jugaron el chance de ofrecerle cosas raras a Dios, incienso extraño delante de Dios. Se jugaron el chance y ellos creyeron que Dios se la pasaba y descendió fuego y los quemó vivos. ¿Qué le hace creer que si usted a Dios le ofrenda algo, y no solo el dinero, iglesia de Dios, la vida suya es la ofrenda? ¿Qué le hace creer a usted que Dios no venga a usted y lo encienda en una llama y lo queme? ¿Quién le asegura a usted que no? Ah, pero es que es grande en misericordia. Devuélvase una coma para atrás. Dice que es lento para la ira. No dice que no se va a irar. Ah, pero el cristiano dice: bueno, no, voy a jugarme el chance hoy. Hoy me voy a tomar una cervecita. Y ya cuando se me pase el efecto de la cerveza, me pongo con Dios. Iglesia, y si a Dios le vino en complacencia y en gana hacerlo en ese momento fulminado, ¿qué?
Iglesia, cristianos que se juegan el chance diciendo: es la casa de Dios, no tengo ganas de ir hoy. Le voy a poner un mensaje a la pastora y le voy a decir que estoy enfermo. Iglesia de Dios, después viene un cáncer, después viene una enfermedad terminar a la vida de esa persona, y después culpan a Dios por lo que los actos de ellos fue la consecuencia de los actos anteriores. Después viene una enfermedad terminal, un accidente de tránsito, quedó sin piernas y le echan la culpa a Dios. Solo por ponerle un ejemplo, en lugar de decirle a la pastora: pastora, hoy no voy a ir a la iglesia porque la verdad no tengo ganas. Sea sincero, no mienta. Dios le puede parar esa máquina que se llama corazón en cualquier momento. Iglesia de Dios, si usted no tiene ganas de venir a la iglesia, ¿sabe qué? Venga. Venga, iglesia. Venga. No se quede guardado en la casa. Dice la palabra que en la iglesia, en los atrios, en la casa del Señor hay plenitud de gozo. Si no tiene ganas de venir, venga. Si no tiene ganas de orar, ore. Si no tiene ganas de ayunar, castigue la carne. Doblegue la carne. Hágala entender, como Pablo, que decía que él golpeaba la carne de él. Hágala entender. Guárdele la cuchara. No se la deje ahí todos los días. Iglesia de Dios, cuando uno ayuna un día por semana, después se le juntan 2, después le dan ganas de 3. Cuando usted se dio cuenta, tiene una semana ayunando. Iglesia de Dios, hay que percibirse. Se me fue el pueblo. Gloria a Dios. Este tema del ayuno es un tema sensible, iglesia de Dios. ¿No ve que al tico le gusta comer a toda hora? ¿O es solo a mí? Yo no le voy a decir, no puedo ser hipócrita, que para mí es fácil ayunar. Pero si yo no golpeo la carne y le digo que no se manda sola, y le digo: carnita, hoy no vamos a comer, hoy mi carne, como dice el salmista, mi carne te va a anhelar. Mi carne te anhela. Iglesia de Dios, yo le voy a pedir que vayamos al libro de Génesis capítulo 18. Génesis 18, iglesia de Dios. Y aquí es, iglesia, donde vamos a empezar a predicar esta mañana. Esa era la introducción. Se me fue el pueblo. Gloria a Dios. Gócese delante del Señor. Iglesia, Génesis capítulo 18. Esta mañana quiero que leamos esta pequeña historia para continuar con la predicación. Dice Génesis 18, 16 al 33. Lo vamos a leer corrido. Dice: es aquí donde Abraham intercede por Sodoma. Sodoma y Gomorra en ese tiempo, iglesia, es la misma situación actual del mundo entero. Dados a perversidades, dados a inmoralidades sexuales, dados a toda mentira que se dé, dados a toda ganancia ilícita. Iglesia de Dios, Sodoma y Gomorra es el mundo entero hoy en día. Dios le da la promesa a Abraham de que van a ser Isaac. Después viene el Señor con varones que son ángeles y se le presenta a Abraham, y Abraham intercede para que no destruya Sodoma, y después los ángeles van a destruir Sodoma. Pero antes de que los ángeles vayan, dice que Dios mismo habla con Abraham, y en el verso 16 en adelante dice así: Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí, de donde estaban con Abraham,
y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita entre todas las naciones de la tierra. Era tan amigo del Señor, dice la Biblia, que Abraham era conocido como amigo de Dios, era estimado. Iglesia, Dios no le iba a encubrir nada. Entonces Dios se decide a contarle a Abraham lo que va a hacer con estas ciudades. Ciudades en las que moraba su sobrino Lot, con su familia, con su esposa y sus 2 hijas, y los cónyuges de las 2 hijas de él. Gloria a Dios. Dice el verso 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, y aquí es donde empieza Dios y dice: venga Abraham, aquí vamos a hablar usted y yo, porque tengo que contarle algo. Dice que Dios mismo le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Se da cuenta, se aumenta más y más. Es lo mismo que hablábamos ahorita en Isaías, que las oraciones de las vanas repeticiones y las oraciones se multiplican y son constantes. Dice, se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora, dice Jehová, ¿verdad? Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, los 2 ángeles, y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Vamos a hacer una pausa ahí. Abraham, se van los varones, el Señor envía a los varones hacia Sodoma. Son 2 ángeles que envía a destruir Sodoma y Gomorra. Pero iglesia, Abraham dice que en la primera parte se fue acompañándolos, pero aquí se quedó con el Señor. Abraham traía algo entre manos, iglesia, y era el amor que él sentía hacia ese pueblo. La carnalidad, iglesia, el sentimiento. Y dice así: Abraham estaba aún delante de Jehová, dice el verso 22, y se acercó a Abraham y le dijo, aquí viene Abraham a pedir, dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Una vez hace un tiempo nos predicaba la hermana Natalia que si el justo, perecerá el justo con el impío. ¿Va a perecer el justo con el impío, iglesia? Déjeme decirle algo: de ninguna manera, así sea uno solo. Pero el Señor no castigará por ese justo, no lo castigará ese justo por los impíos. Y dice así, le dice a Abraham como diciéndole, de Dios, en el verso 24 le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás este lugar por amor a 50 justos que estén dentro de él? Abraham como poniéndole un número poquito al Señor. Seguro le dice, con 50 tal vez perdone el resto. Lo que él no sabía, si él le dijo esto, iglesia, Abraham no tenía ni idea de todo lo que surgía en Sodoma y Gomorra. No tenía idea del 100% de lo que pasaba. Vea que le puso un número bajo, 50 personas. Y le dice, lejos de ti está hacer el mal, como tratando de convencerlo. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ay, 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 Abraham, ¿para qué hiciste esto? Dice el Señor. Le respondió entonces Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Iglesia, ¿cómo cree que se sintió Abraham? Seguro dice, Dios, tan mal está el pueblo de Sodoma y Gomorra. No hay ni 50. Entonces Abraham le dice,
en el verso 27. Y Abraham replicó, o sea, le respondió y le dijo y le volvió a decir: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. O sea, ya que comencé voy a terminar. Aunque soy polvo y ceniza, aunque no soy nadie. Pero le dice: quizá faltara de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? O sea, si hubieran 5 malos en 50, las van a destruir a todas. Y le dijo: no la destruiré si hallaré allí 45. Iglesia, ni 45. Y Abraham, yo me lo imagino que seguro se hacía cada vez más pequeño, pero no desistió. Y le dijo, y volvió a hablarle y le dijo: quizá hallaran allí 40. Y respondió el mismo Dios, dice: no lo haré por amor a los 40. Y Abraham le dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaren ahí 30. Y respondió el mismo Dios otra vez y dijo: no lo haré si hallare ahí 30. Abraham, entienda, si hay 30, yo se lo prometo que yo no lo destruyo. Dice el 31, y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Y el Dios le dijo: no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir, seguro dice, sí, voy a tirarle lo más bajo que le puedo decir al Señor. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablares solamente una vez. El último intento, iglesia. Quizás se hallarán allí 10. Y Dios le respondió y le dijo: no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue. Y luego que acabó de hablar Abraham volvió a su lugar. Iglesia, ya cuando Abraham le bajó al límite a los 10, el Señor dijo: mejor me voy. Iglesia, no habían ni aún 10. Eran Lot, su esposa, sus 2 hijas. Y el Señor habla de que cuando Lot llegó como a tratar de convencerlos y a percibir a sus yernos de la situación, ellos se burlaron, pero digamos que estaban allí contemplados. Eran 6. Iglesia, en una ciudad, ciudades como Sodoma y Gomorra, tan grandes, 2 ciudades, iglesia, solo 6. Terminaron 4 saliendo, iglesia de Dios, y en el camino se quedó una. Solamente terminaron Lot y sus 2 hijas. 3, iglesia. Y Abraham creía que tirándole un número bajo como 50, el Señor los iba a perdonar. Iglesia de Dios, harto estoy, hastiado estoy, me tienen aborrecida esta población, los tengo al tope, los tengo hasta el cuello, ya no aguanto. Los voy a destruir a todos, pero voy a sacar mis justos. Voy a venir a toda aquella iglesia que haya un justo o 2 justos, y los tomaré, y los demás serán consumidos a fuego por la ira de Jehová. Iglesia de Dios, la iglesia de hoy, ojo, y no ni tan siquiera el mundo, la iglesia de hoy, la iglesia llamada evangélica, es puro Sodoma y Gomorra. Iglesia, no les importa subirse a un altar en adulterio. No les importa venir a clamarle a Dios y a hincarse en un altar, iglesia, siendo practicantes de pecado. Porque usted y yo podemos pecar, pero una cosa es ser pecador y otra cosa es ser practicante de pecado. Cuando usted practica el pecado deliberadamente, iglesia, está jugando con el fuego de Dios. No juegue con fuego porque se puede quemar, y menos con el fuego de Dios, iglesia.
Gloria a Dios. Iglesia del Señor, es la situación de la iglesia actual. Es la misma situación, iglesia. Solo para que ustedes vean, leo para ustedes Jeremías 23:14. Dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra, dice Jeremías. Todo esto que hacen, todo lo que se mueve, iglesia, Dios dice: ustedes no están igual, están peor que Sodoma y Gomorra. Están peor. Iglesia de Dios, y yo quiero decirle algo en esta mañana con todo el amor del mundo. Créame que sí. Iglesia, el Evangelio de Lucas, el mismo Dios dice, y Él relata, y dice en Lucas 21:36, dice: velad, velad, para que seáis tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen, de la ira venidera de Dios, de todo lo que viene. Y dice al final: y de estar en pie ante el Hijo del Hombre. Velad, dice, pues en todo tiempo. No se canse de velar, iglesia. Pídale a Dios que lo guarde de Sodoma y Gomorra. Pídale que lo sostenga, que no lo deje caer. Iglesia, cada vez que usted tenga una oración no contestada, analice si tiene las manos ensangrentadas, como dice su palabra en Isaías. Usted sabrá que tiene usted en sus manos. La sangre en aquel Antiguo Testamento era sinónimo de impureza. Cuando la mujer tenía flujo de sangre, tenía que ser expulsada del campamento hasta que pasara su flujo. Impureza, iglesia. Ve a ver qué impureza tiene usted en las manos. Dice Isaías: sangre en las manos. Por eso no han sido contestadas sus oraciones. Si yo lo estuviera diciendo, iglesia, pues usted no tiene que creerme, pero lo dice Isaías, lo acabamos de ver. Analicemos, iglesia. Y dice al final en ese Lucas: y de estar en pie ante el Hijo del Hombre. De que usted le diga: aunque toda rodilla, Señor, se doblará, y aunque toda lengua confesará tu nombre, aquí estoy yo. Me tiembla una rodilla contra otra, pero aquí estoy en pie, y yo velaré, dice su palabra, por ser tomado por digno de escapar de todas aquellas cosas y la destrucción que viene para esta tierra. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Iglesia, les voy a contar el primer sueño. El primer sueño no fue mío. Hace unos días el Señor trajo confirmación a mi vida por medio de este sueño. Se acercó un familiar mío, iglesia, y este hombre que se acercó a mí, todos los días le pido a Dios para que toque su corazón. Se acercó y se le lloraron los ojos, se le quebró la voz, porque me dijo: te tengo que contar algo. Y es la única persona que yo le tengo la confianza para contárselo. Tuve un sueño y estoy aterrado. Me levanté llorando y mi esposa me dijo que qué me pasaba. Iglesia, esta persona tuvo un sueño. Yo dije: esto tengo que contárselo a la iglesia, porque tenemos que estar apercibidos de los tiempos. El Señor puede usar cualquier persona, iglesia, para hablar. Usó una mula para hablarle a Balán. No lo va a usar a cualquier persona aquí en el mundo, iglesia. Él usa al que Él quiere.
Y llegó y me dijo: me soñé que empezó a llover. Oiga, iglesia, la tierra está gimiendo, está clamando la venida del Hijo de Dios. Iglesia, me dice este varón: me soñé que estaba lloviendo y era torrencial, y yo veía que el agua empezaba a subir. Empezaba a subir y todo el mundo decía: es una lluvia, es una lluvia. Pero yo tenía un mal presentimiento en mi corazón. En el sueño me dijo: cuando empezó a subir por los tobillos, por las rodillas, cuando el agua nos llegaba a la cintura, yo corrí, me dijo él, junto con mucha gente a una montaña para que el agua no nos llegara. Estando arriba estábamos sin agua, pero el agua empezó a cubrir la montaña, reflejando como si fuera el diluvio, y empezó a subir el nivel del agua. Y este varón, iglesia, se le quebraba la voz contándome: cuando llegó arriba a la montaña, yo estaba de pie en el pico de la montaña, ya los demás se habían ahogado, y yo estaba en el pico parado ahí, de pie. Iglesia de Dios, y me dice este varón: y el agua empezó a subir por mis tobillos, por mis rodillas, por mi cintura, por mi pecho, hasta que llegó al cuello. Y dice que él entonces se paró de puntillas y sacaba su cabeza en esta forma, y el agua le subió al cuello, a su barbilla. Y cuando le llegó a la barbilla, él le dijo: Señor, ayúdame, me estoy ahogando. Y cuando ya la tenía por aquí, dice que una voz del cielo le dijo en el sueño: hasta ahí me tiene mi pueblo. Hasta ahí me tienen ya la multitud afuera. La humanidad ya me tiene cansado. Me tienen hasta ahí. Dice que le decía: hasta ahí me tiene la multitud, hasta ahí me tiene la gente. Y dice que él se despertó del sueño, le contó a la esposa y empezó a llorar. Iglesia, tenemos a Dios ya al tope. La gente afuera lo tiene al tope. Pero dice su palabra que el justo no perecerá con el impío. Iglesia, el cristiano guardado para el Señor, el cristiano reservado para el Señor, el que se guarda, no va a perecer en la ira venidera del Señor Jesucristo. No va a perecer el justo con el impío, iglesia. Y ahí fue donde el Señor trajo a mi mente el versículo en Génesis 6:6. Dice así: y Jehová Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, y dice que le dolió su corazón. Iglesia de Dios, ¿usted cree que Dios no se arrepintió de haber hecho todo? Iglesia, el Señor se arrepintió. La Biblia en Génesis 6:6 nos dice: se arrepintió Jehová Dios de haber hecho hombre en la tierra. Y no solo se arrepintió, sino que le dolió, iglesia. ¿A usted le han hecho cosas que le duele el corazón? ¿Le han pasado cosas en la vida que le duele? ¿Se siente que le duele el alma, iglesia? A Dios le dolió el corazón, iglesia de Dios. Pero dice su palabra, iglesia. Antes de leer estos versículos, estos últimos versículos, quiero contarles el otro sueño. Esta mañana, iglesia, esta madrugada, ahorita en la mañana me levanté y le conté a mi mamá y a mi esposa que había tenido un sueño.
No les dije cuál era el sueño, simplemente les conté. Iglesia de Dios, yo anoche me acosté meditando en esta palabra. Amado hermano, y el Señor en esta mañana, en esta madrugada, me hizo tener un sueño algo extraño en el sueño, pero cuando el sueño terminó lo pude entender. Yo estaba en un camino de lastre, de piedra, estaba feo y habían unos potreros con ganado, con vacas, toros, de todo había. A lo largo se veía y estaba un camino muy feo que cruzaba dos fincas, dos propiedades. Había un hombre manejando un carro que yo nunca en mi vida había visto, no sé quién es. Y el carro empezó a quedarse sin frenos, yo lo veía desde largo. Y él hizo a tratar de parar el carro en el sueño. Y de un pronto a otro giró hacia la izquierda y se fue finca abajo. Y el carro, iglesia, agarró una velocidad impresionante y se hacía volcar, pero no se volcaba. Entonces él dio un giro inesperado. Y cuando él dio el giro y no se volcó, volvió a subir, se montó al camino y siguió manejando y pasó cerca de donde yo estaba. Y yo volví a ver ese hombre, iglesia de Dios, y tenía sus cabellos parados, traía una cara horrorizada de lo que había pasado, porque por un poco y se mata. Iglesia, yo lo vi tan desarreglado y tan preocupado cuando logró montarse al camino otra vez. Él llevaba la ventana abajo, yo lo logré ver en el sueño. Iglesia de Dios, y el Señor mismo en ese sueño habló a mi corazón y me dijo: así de rápido se les puede acabar todo y pueda que no les dé una segunda oportunidad. Iglesia, y pude entender que aquel hombre que llevaba el carro se iba a matar. Iglesia, era un guindo, dio un giro inesperado, se volvió a meter a la ruta, pero cuando se metió de nuevo llevaba los pelos parados, la cara horrorizada. Iglesia de Dios, y me levanté y dije: Señor, ¿qué está haciendo la gente afuera tentando al Señor tu Dios? Jugando con la suerte de que qué importa, dentro de un año me arreglo. ¿Quién le garantiza a usted que dentro de un año usted va a estar vivo? O Cristo no ha venido por su alma, si es que se va con el Señor. Iglesia, y dije yo: esto es un momento y puede surgir la condenación eterna o la vida eterna. Es un momento, iglesia. Cuando ese hombre volvió, porque yo decía en el sueño: se va a matar cuando el carro iba para abajo, y dio vuelta y se volvió a meter al camino. Pero yo creía que ese hombre se iba a matar ahí abajo. Pero iglesia, el Salmo 103:8 dice que Él es grande en misericordia, pero no se le olvide que es lento para la ira, pero no es que no tiene ira, iglesia. Y en Isaías, iglesia de Dios, Isaías 1, igual donde estábamos, Isaías 1, 16 al 18, dice así: dice su palabra: lavaos y limpiaos, quitad de la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. No dicen: yo les quitaré las ganas de hacer lo malo. Dice: dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda.
Y dice el 18, iglesia, el verso, uno de los versos más hermosos de la palabra del Señor, dice así: venid luego, después de que nos limpiamos, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice su palabra, iglesia. Pero el problema es que el pueblo de Dios no quiere ni tan siquiera renunciar a lo que sabe que es abominación. Oigan, ni pecado, es abominación al Señor. Practicantes de pecado 24/7. Y el pueblo de Dios que clama y que se resiste a toda esta opresión del enemigo, es lo que el mismo diablo allá afuera trata de joderlo por la derecha, trata de joderlo por la izquierda, por arriba, por abajo. Tiene que andarlo jodiendo, porque el pueblo de Dios que se santifica en verdad de Cristo, Satanás sabe que no la tiene fácil. Y más cuando el mismo Dios dice en Isaías: vengan, ya se quitó todo, venga, estemos a cuentas, ahora sí hagamos arreglo. Venga, yo le voy a quitar lo poquito que le queda. Ya usted se quitó y se despojó de todo. Ahora es mi turno, venga, yo la voy a emblanquecer como la nieve. Yo le voy a quitar ese rojizo carmesí, venga. Pero venga, no se quede allá. No se quede al otro lado. La Biblia dice, iglesia, que el pueblo del Señor, cuando Moisés tocó, y dice que con su vara y con el poder del Dios Todopoderoso abrió el mar rojo y lo partió en dos, dice que cruzaron al otro lado. Ya se despojó usted de todo. Dios le abrió el mar rojo. Ya se quitó la mentira. Ya se quitó el chisme. Ya se quitó la murmuración. Iglesia de Dios, ya se quitó los vicios. Ya se quitó todo lo malo que usted sabía que tenía, que era abominación a Dios. Ya abrió el mar rojo. Pero no se quede a la orilla. Cruce el mar rojo. Si dice la Biblia que al otro lado con sus pies secos fueron a dar. Al otro lado pasaron, ni tan siquiera se mojaron el calzado, iglesia. Pero no dice que se quedaron a la mitad viendo ahí lo que se habían quitado, viendo para el ciprés. Iglesia de Dios, dice que cruzaron hasta el final, a dar al otro lado del mar rojo. Los que se quedaron en el medio fue Faraón y todo su ejército, porque esa era la paga que Dios tenía para ellos. Porque la paga del pecado, dice su palabra, que es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a ti, Dios. Y dicen los versos 19 y 20 de Isaías 1. Dice: si quisiereis, o sea, si ustedes quieren, y oyereis, o sea, si quieren oír, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si usted quiere, si no quiere, y déjeme decirle algo, iglesia de Dios, aunque mucha gente quiere pintar a Dios como un caballero, que lo es, que Jesús es un caballero, y dice que Apocalipsis que Él está a la puerta y llama, pero si yo quiero le abro. Déjeme decirle algo, y esto es muy fuerte, iglesia. Si usted y yo no queremos y no le abrimos la puerta al Señor y no nos limpiamos y no escuchamos, dice, y somos rebeldes. Esto es fuerte, iglesia. Escúcheme lo que le voy a decir esta mañana para terminar. Dios
no es ningún sobrado. Iglesia, Dios no recoge migajas de nadie. Puede ser quien sea, lo que usted quiera, pero Dios no recoge migajas de nadie. Cuidado con las obras que le da el Señor, porque Mefiboset, dice su palabra, que él comía de lo que caía de la mesa. Las obras, lo vemos en el hijo pródigo, que también quería comer de las obras de los cerdos. Esos fueron ellos, iglesia. Esos podemos ser usted y yo si nos vamos en rebeldía. Pero iglesia, Dios no acepta migajas. Dios no acepta nada, iglesia. Nada. Nada que no sea el 100%. Si usted está pensando darle a Dios un 99.9, mejor guárdeselo. Oiga, iglesia, un 99.9, mejor guárdeselo. Si usted no está dispuesto a darle un 100%, guárdese todo ese porcentaje, guárdeselo. Iglesia, no es casualidad. No es casualidad todas estas inundaciones, todo esto que está sucediendo. La ira de Jehová de los ejércitos está sobre la tierra y poco a poco irá siendo derramada. Y esto es solo una pincelada de lo que se le viene al mundo. Porque usted y yo, iglesia, dice su palabra, dice el apóstol, que seremos arrebatados, dice, juntamente, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, si no hemos morido, seremos levantados juntamente con ellos y reinaremos con Él en las nubes. Nos vamos a encontrar con Él. Iglesia de Dios, solo quiero decirles algo. Cuidado, iglesia, con sobrepasar el límite de la misericordia de Dios, porque una vez que Él derrame su ira sobre esta tierra, oiga, iglesia, no va a haber vuelta